Increíble revelación. La lavadora sin un brazo se transforma al servir al anciano. Era Jesús. Desde su lugar en el pequeño barrio humilde de Puebla, doña Graciela no podía imaginar que la vida ajetreada y monótona que llevaba se vería sacudida por la mística presencia de un anciano desconocido. Entre risas de niños en las calles y el aroma de frijoles recién hechos fluyendo por la ventana, su mundo parecía perfectamente normal, pero dentro de ella, la desesperanza agazapada se hacía palpable. Graciela, con su cabello recogido en un moño deshecho, luchaba por hacer funcionar una lavadora añeja que apenas giraba las prendas. La máquina simbolizaba las dificultades de su vida, un reflejo de sus sueños rotos. Si tan solo pudiera bailar entre las olas de mis anhelos, se decía, mientras sus manos temblaban de cansancio. Ser madre soltera, empleada doméstica las noches largas y cuidadora de su padre anciano, la había convertido en una guerrera de la supervivencia, pero cada día que pasaba, sentía que sus aspiraciones se hundían un poco más. ¿Te acuerdas de la vez que construimos ese barco de papel, Graciela?, le decía don Luis, quien, a sus 80 años, aún ofrecía historias de tiempos pasados llenos de fe y sueños a su hija. Esas palabras en medio de las sombras de la cotidianidad eran faros de esperanza, mientras su mente avanzaba y retrocedía por sus opciones. Quisiera ser libre como tú, papá, pero el miedo a arrebatarte mi tiempo me atrapa. ¿Y si te dejo solo?, reflexionaba, consciente de sus responsabilidades. Esa semana, el viejo de ropajes desgastados apareció en la puerta. Su mirada transmitía una calma profunda. Sin dudar, Graciela pidió que entrara y le ofreció un plato humeante de sopa. Aquel anciano, quien parecía ver más allá de las cicatrices de su vida, comenzó a compartir lecciones de amor y servicio que resonaban con una verdad inquebrantable. Cada pequeño gesto de bondad puede cambiar el mundo, joven, dijo. Recuerdos de sus propias limitaciones y su corazón en conflicto entre la lucha por sus sueños y su lealtad a su padre chocarían en el siguiente paso de su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se convirtieron en una tormenta de pensamientos, presiones y revelaciones. Cuando la carta misteriosa llegó, su corazón se detuvo. Un legado perdido. Miguel, el hijo de su hermana, el cual pensaba que era un sueño inalcanzable, ahora se movía en la esfera de lo posible. La oferta inesperada que le llegó del centro de la ciudad despertó sus ambiciones ocultas, y la culpa se arrastraba como una sombra. ¿Debo perseguir mi propio destino y arriesgar perderte, papá?, se preguntaba en sus noches de insomnio. Entre los ecos de lo que podría haber sido y lo que era, el enorme dilema de abandonar su zona de confort para buscar un futuro diferente, la estaba devorando por dentro. La balanza de su corazón temblaba entre deseos propios y el compromiso filial, llevándola a un punto de máxima angustia. ¿Acaso podría encontrar luz en su oscuridad? ¿O el camino hacia la libertad solo la llevaría a la soledad? En esos instantes, la incertidumbre se volvió su única compañera, dejando a Graciela atrapada en un ciclo de esperanzas y temores. Una pregunta latía en su mente mientras la noche avanzaba. ¿Qué decisiones tomará al final? El amanecer llegó con un cielo gris que parecía reflejar el tumulto en el interior de Graciela. Aquella carta la había dejado atrapada entre dos mundos. El que conocía, lleno de responsabilidades y sacrificios, y el que apenas vislumbraba, donde sus sueños podían tomar forma. Para muchos la elección era simple, pero para ella, la decisión sobre cómo avanzar en su vida era angustiante. Durante la jornada,
El eco de las palabras del anciano resonaba en su mente. Cada pequeño gesto de bondad puede cambiar el mundo. Se repasaba constantemente esa frase, preguntándose si podría dar el salto hacia algo que la llenara verdaderamente. ¿Era correcto anteponer sus deseos personales a las necesidades de su padre? Esa lucha interna se había convertido en una tormenta que no cesaba. A medida que las horas pasaban, se encontró usando más su tiempo en silencio reflexivo que en quehaceres domésticos. Esa noche, decidió observar desde la ventana el ir y venir de los vecinos. Niños jugando, parejas comentando sobre la vida, todo en una coreografía cotidiana que parecía eterno pero también ajeno. Graciela anhelaba ser parte de esa danza, sin embargo, en sus pies había las cadenas de su pasado. El día siguiente, decidió que dejaría de postergar una decisión. Con cada paso hacia la puerta, su mente sopesaba las opciones: tomar la carta y dejar que la esperanza floreciera, o guardarla y seguir como hasta ahora. Una batalla interna que tenía que resolverse. La imagen de don Luis, sereno y sabio, hacía eco en su pensamiento. ¿Qué diría él? ¿Acaso no había templado su vida a través de enfrentar lo desconocido? Sin pensarlo, salió a la calle y avanzó decidida hacia el mercado local. Cada paso que daba sentía que se despojaba de un peso, y aunque sus entrañas seguían en tensión, la adrenalina del cambio comenzaba a despertar su espíritu. En el mercado, sus hábitos de compra fueron reemplazados por interacciones. Charlar con los vendedores, compartir sonrisas con los clientes. Una extraña sensación de empoderamiento le permitió tomar pequeñas decisiones que antes parecían insignificantes. Un tomate, una bolsa de frijoles y, de repente, la invitación de una persona desconocida a participar en un taller de danza del que había escuchado murmullos. Graciela dudó. Su mente recordaba sus ataduras, pero su corazón vibraba ante la idea. Finalmente, con una resolución inesperada para sí misma, decidió inscribirse en el taller. Quizás el baile podría liberar esa parte de su ser que se había guardado en una caja. Tal vez el movimiento podía reescribir su narrativa y abrir puertas a nuevas oportunidades. Allí, en la cercanía del estudio de danza, su vida podría tomar un nuevo rumbo. Esa noche, al regresar a casa, encontró a don Luis sentado en la mesa, esperando su cena. En un arrebato de confianza, se sentó frente a él y compartió su nueva resolución. La mirada de su padre, primero incrédula, se transformó en orgullo. No hay nada más hermoso que seguir los sueños, hija. Estoy aquí, siempre estaré aquí. Al día siguiente, mientras Graciela se preparaba para su primer taller, una sensación de nerviosismo la invadió. Sí, pero también una centella de anticipación. Era el primer paso de un camino que no había pensado recorrer antes, lleno de riesgos pero también de promesas. Pero en el fondo de su mente, una sombra seguía asomándose. La ayuda de su padre, el futuro incierto de Miguel, y el eco del anciano que aún persistía en su corazón. En ese instante, sus ansias de ser danzarina y la lealtad a su familia se enfrentaban de nuevo, y su núcleo emocional se sacudía. ¿Podría realmente encontrar la armonía entre sus sueños y su compromiso familiar? Mientras un nuevo día empezaba, una idea inquietante tomó forma en su mente. ¿Seré capaz de desentrañar la complejidad de mis deseos sin dejar a mis seres queridos atrás? En ese momento, la danza de sus emociones prometía unos acordes aún por descubrir, y la realidad de su vida estaba a punto de cambiar de formas que nunca había anticipado. El estudio de danza se convirtió en el refugio de Graciela, un lugar donde las paredes vibraban con la energía de cuerpos en movimiento y risas. Cada sesión traía consigo un torrente de emociones, una mezcla de felicidad y frustración. Pronto se dio cuenta de que no solo se trataba de aprender a bailar, sino de liberarse de viejas tensiones acumuladas en su vida. Las horas que pasaba ahí reconfiguraban su sentir hacia sí misma. Comenzaba a ver destellos del potencial que siempre había creído inalcanzable.
Los pasos de baile se volvieron una metáfora de su lucha interna. Se esforzaba en cada giro y cada salto, despojándose de inseguridades antiguas con cada movimiento. El maestro, un hombre de mirada intensa y voz firme, nunca dejaba de instarla a más. La danza es el diálogo del alma, decía. Puedes comunicar lo que sientes más allá de las palabras. En esas clases, Graciela empezó a entender que cada pirueta, cada caída, le enseñaba sobre la resiliencia. Sin embargo, fuera del estudio, la sombra del deber no la abandonaba. La llamada de su responsabilidad con su familia resonaba constantemente, como un eco que la mantenía alerta. Miguel, su hermano, había comenzado a mostrar síntomas de preocupación. Verlo frecuentar el hogar desmotivado afectaba a Graciela, que a su vez se sentía culpable por dedicarse a su pasión, mientras él se enfrentaba a sus propios problemas. Era un dilema que atravesaba su mente cada noche, insomnio en forma de preguntas sin respuesta. Una tarde, mientras ensayaba un nuevo paso, el sonido de su teléfono la interrumpió. Era su madre. La voz al otro lado de la línea sonaba tensa. Al escuchar que Miguel había tenido un periodo desafiante en la escuela, la angustia invadió a Graciela. Existía una línea delgada entre buscar su propio camino y ser responsable de la estabilidad familiar. ¿Podía realmente comprometerse con su sueño sin afectar a los demás? Los siguientes días se convirtieron en una lucha interna. Mientras su mente se debatía entre la pasión por la danza y el compromiso familiar, se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Una confrontación con su pasado era inminente. Debes sustituir tus dudas por acción, se decía a sí misma con cada paso hacia el estudio. Y, en cada rutina de baile, aunque disfrutaba del momento, un sentido de urgencia por encontrar una solución crecía en ella. Decidió convocar a Miguel, lo que le pareció un movimiento arriesgado. Quería que supiera que no estaba sola en su camino, que su propio proceso de autodescubrimiento no excluía la protección de su hermano. Al llegar a casa, lo llamó a la sala. Al principio, él fue reacio, cruzado de brazos pero con mirada ansiosa. Con una voz temblorosa pero decidida, Graciela compartió con él su experiencia en el taller, los cambios que sentía, cómo la danza estaba comenzando a sanar viejas heridas. Miguel, tras escucharla, comenzó a expresar sus propios miedos y la presión que sentía por cumplir con las expectativas familiares. En ese momento, Graciela vio la oportunidad de conectar, de transformar la conversación incómoda en un espacio de apoyo mutuo. Juntos, se enfrentaron a las inseguridades que habían mantenido en silencio durante tanto tiempo. Sin embargo, mientras fluía esta conversación de conexión, también sintió que, en el fondo, su propia búsqueda de independencia podría estar opacando su papel como hermana. La conexión con Miguel la impulsó a reflexionar. Si iba a continuar su camino hacia la danza, tenía que fusionar su pasión con el cuidado familiar. Así, tomó la decisión de invitar a su hermano a una de sus clases. Quería abrirle la puerta a un espacio donde ambos pudieran encontrar para sí mismos algo más. La danza, como muchos habían dicho, podía ser un lenguaje común. A medida que cerraba ese día, Graciela sintió que había ganado un poco más de claridad sobre su camino. Pero al mismo tiempo, una inquietud crecía. ¿Sería suficiente poner en práctica estos cambios? ¿Podría realmente tener éxito sin que hubiera fricciones en la familia? Mientras el amanecer de un nuevo día asomaba, una inquietante pregunta apareció. ¿Podré llegar a ser el apoyo que Miguel necesita y al mismo tiempo forjar mi propio futuro en la danza? La verdad sobre el equilibrio entre sus deseos y obligaciones estaba aún por develarse. Los días que siguieron a la conversación con Miguel fueron un torbellino de emociones. Graciela despertaba cada mañana sintiendo el peso de las responsabilidades familiares, pero también una chispa de esperanza cada vez que se dirigía al estudio de danza. Este lugar, una vez un simple refugio, ahora era su lugar de transformación. Sin embargo, la fusión de su deseo de bailar y su compromiso con la familia requería algo más profundo que una simple invitación a su hermano. En sus clases,
La danza se convirtió en un espejo. La forma en que sus pies se movían reflejaba su mente. Algunas veces avanzaban con firmeza, otras se tambaleaban, incapaces de seguir el ritmo. Graciela decidió someterse a un ejercicio de autoconocimiento. Se sentó en la esquina del estudio un día después de clase, observando a sus compañeros, cada uno expresando su historia personal a través del movimiento. Se preguntó, ¿qué historia cuento yo? Mientras sus compañeros probaban nuevos pasos, ella reflexionaba sobre la suya. ¿Estaba bailando para escapar o para sanar? Cada vez que giraba, sus emociones se entrelazaban con el vacío que sentía respecto a su familia. La figura de Miguel continuaba presente en su mente, como un recordatorio constante de su carga. ¿Era suficiente el deseo de apoyarlo a través de la danza? La idea de fusionar su pasión y su responsabilidad comenzaba a parecerse a una tarea de malabarismo más que a una solución. Ese fin de semana, Graciela preparó un ensayo donde invitaría a Miguel. Quería mostrarle lo que había aprendido y cómo podía ser un refugio para él, igual que lo era para ella. A medida que se acercaba la fecha, un nudo crecía en su estómago. La preocupación la visitaba cada noche bajo la forma de insomnio. Se preguntaba si Miguel se abriría a la experiencia o si se mantendría a la distancia, cruzado de brazos y desencajado. Finalmente, la noche del ensayo llegó. Graciela se paró frente al espejo en el vestuario, maquilando su rostro con una mezcla de nerviosismo y determinación. En su mente, el eco de las palabras de su maestro resonaba fuertemente. La danza es un diálogo. Creía que si podía transmitir la esencia de su transformación a Miguel, tal vez él podría encontrar su propia voz. Cuando Miguel llegó, parecía confundido, como si no supiera realmente por qué estaba allí. Graciela hizo lo posible para que se sintiera cómodo. Su corazón latía frenéticamente mientras comenzaba a ejecutar los pasos de una coreografía que había preparado. Cada movimiento se convirtió en una entrega de su lucha interna, una invitación a que él la comprendiera. Al principio, logró captar su atención, pero tras un par de minutos, su hermano mantuvo una expresión de desinterés, como si no pudiese conectar con lo que estaba presenciando. Ella decidió abandonar la coreografía y se dirigió hacia él, aún con el sudor brillante en su frente. Miguel, esto no se trata solo de mí, se trata de nosotros. Estoy aquí, contigo. La danza me ha enseñado a enfrentar mis miedos, y quiero compartir eso contigo. Su voz cargada de vulnerabilidad resonó en el estudio vacío. Miguel la observó, y por fin, las murallas de su desinterés comenzaron a desmoronarse. Guardó el silencio por unos segundos que parecieron eternos, pero finalmente, con un suspiro profundo, se levantó. No sé si puedo, Graciela. Esa frase se deslizó entre ellos como un puente. Había llegado el momento de la verdad. No solo se trataba de la danza, sino de la conexión que anhelaba restablecer con su hermano. El desafío no solo era de él, sino también de ella, y podrían enfrentarlo juntos. Las preguntas que solían perseguir a Graciela ahora volvían con renovada intensidad. ¿Podrá Miguel encontrar la fuerza para abrirse? ¿Puedo yo ser el pilar que necesita mientras trazo mi propio camino? Con una determinación renovada, se preparó para escuchar y apoyar, abriendo un nuevo espacio para su desarrollo personal. Un giro inesperado de la historia se estaba acercando. Se dio cuenta de que las coreografías no solo son pasos predefinidos, sino estructuras que permitían el crecimiento, y que el siguiente paso podría llevarla a un lugar desconocido. Mientras la relación con su hermano se ponía a prueba, Graciela sintió que nuevas revelaciones estaban a la vuelta de la esquina. Ese desafío familiar la llevaría a descubrir una fuerza interna aún más poderosa. Graciela observaba a Miguel detenidamente, notando cada matiz en su expresión y postura. Aquella vulnerabilidad que había dejado entrever era el primer destello de algo más profundo, algo que podría ser la chispa que encendiera su conexión. Sin embargo, allanar el camino hacia esta nueva apertura le exigía más de lo que había imaginado.
Con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, decidió desafiar su propia incomodidad. Vamos a intentarlo juntos, Miguel, solo por un momento. Deja que te muestre lo que siento. Las palabras surgieron de su boca de forma casi involuntaria, como si la urgencia de crear un puente entre ellos impulsara su voz más que cualquier otra cosa. Miguel titubeó, su mente y corazón en juerga entre el deseo de escapar y un anhelo innegable de conectarse. Graciela utilizó ese momento de incertidumbre para dar un paso al frente, tomando su mano. No tienes que ser un bailarín, solo siéntelo. La danza no es solo técnica, es un viaje. La metáfora resonó con fuerza en ella. No se trataba solamente de danza, sino de un viaje hacia el entendimiento. Miguel entrecerró los ojos, adentrándose en el desafío que le proponía su hermana. Graciela guió su cuerpo con suavidad, tratando de infundir en él la confianza que había cultivado a lo largo de los años. Sabía que no solo importaba el movimiento físico, sino también el cruce de emociones. Mientras giraban juntos, ella le transmitía su energía sin palabras. Cada paso era un intento de desenmascarar el dolor, las inseguridades y la carga que ambos llevaban en silencio. Pero la conexión emocional fluyó poco a poco, como un río que finalmente empezaba a abrir su cauce. A veces sientes que no puedes, pero estoy aquí contigo, murmuró Graciela, sintiendo cómo sus propias palabras resonaban en su interior. Miguel, inicialmente tenso, comenzó a liberarse, cediendo a la música y al ritmo del momento. La experiencia de bailar juntos se fue transformando en algo monumental. Graciela percibía cómo la tensión entre ellos se desvanecía, permitiendo que las pequeñas sonrisas aparecieran en sus rostros. ¿Era posible que la danza hubiera cumplido su promesa de ser un diálogo? Ella se sentía viva, como si cada movimiento liberara no solo su cuerpo, sino también su alma. Sin embargo, el momento se tornó abrupto cuando los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Graciela se detuvo, su corazón se encogió ante la fragilidad de la situación. Miguel, está bien sentir. Estoy aquí. Balbuceos de la infancia y del pasado compartido resonaron en la habitación. Siempre te he sentido distante, dijo Miguel, como un murmullo perdido en la danza de sus emociones. La voz de su hermano la golpeó con la fuerza de una revelación. Esa realidad de distancia, ese abismo invisibilizado durante años, era más profundo de lo que había supuso. Graciela empezó a comprender que la danza no solo era su refugio, sino también el medio para enfrentar los fantasmas y la vulnerabilidad de las relaciones humanas. Miguel, quiero que sepas que siempre he estado aquí, incluso en mis propios miedos. Graciela se encontró cada vez más abierta, desnudando su espíritu en cada palabra. La batalla interna de ambos había sido un combate al que se habían presentado sin darse cuenta, y cada avance era un paso hacia ese territorio desconocido que anhelaban explorar juntos. La atmósfera se llenó de una intensidad palpable. Graciela sintió que el camino hacia el entendimiento se estaba cristalizando ante su mirada. Pero, ¿sería suficiente para superar a los obstáculos que aún les mantenían apartados? La noche prometía más de lo que había ofrecido hasta entonces. Mientras su hermano se dejaba llevar por esa revelación emocional, algo dentro de Graciela se despertaba una vez más con fuerza. Una nueva pregunta pulsaba en su mente. ¿Qué más había que descubrir en su interior en medio de esta conexión tan cruda? La inquietud de lo desconocido la llenó de expectación. Miguel parecía dispuesto a abrirse, pero Graciela no estaba segura de si estaba lista para el viaje que se avecinaba. La danza, sus pasos ahora transformados en un lenguaje profundo y sincero, les condujo a un umbral que ambos tenían que cruzar. La conexión recién encontrada se convirtió en el inicio de una reconciliación que podría ser más complicada de lo que imaginaba. ¿Qué nuevas revelaciones les aguardaban? La atmósfera en la habitación todavía latía con la fragorosa energía del baile, aunque ahora se matizaba con una sensación de delicadeza. Miguel, aún conmocionado por sus propias palabras, respiraba entrecortado, como si hubiera dado un paso a un abismo lleno de ecos de su propia infancia. Graciela sintió que la vulnerabilidad de su hermano era,
paradoxalmente, un refugio, un lugar desde donde podían construir algo más fuerte. Sin embargo, a medida que el silencio se hacía más denso, Graciela se dio cuenta de que este momento de conexión podía romperse con la misma facilidad que se había formado. Era crucial no solo para ella, sino también para él, que avanzaran en esta danza emocional. Pero ella estaba al borde de un precipicio en el que cada palabra, cada gesto, contenía una claridad aterradora. Tomando una decisión que era parte de su naturaleza impulsiva, decidió explorar ese espacio que se había abierto entre ellos. Miguel, ¿qué es lo que realmente sientes? La pregunta salió casi como un susurro, pero había un poder en su voz que resonó con claridad. La mirada de Miguel se oscureció en una mezcla de confusión y desesperanza. No estoy seguro. Hay tantas cosas que han estado guardadas por tanto tiempo. El miedo, la culpa, la soledad. La forma en que formulaba sus pensamientos, con el peso de una carga tan profunda, sorprendió a Graciela. Era como si al verbalizar sus emociones, comenzara a redefinir su identidad. A medida que Martín hablaba, Graciela luchaba contra la urgencia de interrumpirlo. Sentía que debía dejarlo expresarse, que estaba enfrente de una oportunidad invaluable. Lo que realmente afrontaba a Miguel no solo eran los ecos de su distancia emocional hacia ella, sino una confrontación con su propio ser, con sus temores y limitaciones. ¿Y qué pasaría si te dijera que todo eso puede cambiar? La voz de Graciela fue firme aunque dulce. Nos hemos dejado llevar por la idea de que lo que sentimos no puede ser diferente. Pero en este momento, estamos aquí, juntos. Tal vez podamos enfrentar esos miedos. Miguel frunció el ceño. ¿Cómo? No tengo idea de cómo hacerlo. He vivido tanta insatisfacción y derrota. Esta conexión es, honestamente, aterradora. Graciela notó la lucha interna de su hermano, y sus propias emociones se agitaron. Se dio cuenta de que la danza no era solo un medio de expresión, sino una metáfora de su propia vida. Enfrentar sus propios miedos había sido su camino hacia la autoaceptación. Con cada giro en el salón había aprendido a ver la belleza en la imperfección, en el momento presente. Es un proceso, dijo suavemente. Tienes que empezar por reconocer lo que sientes. La idea resonó en ambos como un eco, con el estallido de un nuevo nivel de conciencia. Graciela decidió que su papel debía ser el de catalizador en esta transformación. Alguien que pudiera sostener el espejo frente a Miguel para que finalmente pudiera verse sin filtros, tal como ella había comenzado a hacer. La conexión que compartían pulsaba con intensidad, pero con ello vino también el temor a lo desconocido. La posibilidad de perder todo lo que habían construido hasta aquel momento les aterraba. Sin embargo, ambos sabían que quedándose en su zona de confort jamás avanzarían. «Quiero intentarlo», pronunció de repente Miguel, la voz firme pero temblorosa. «Pero no sé por dónde empezar». La lucha, aunque todavía presente, se transformaba sutilmente en un deseo de avanzar. Graciela sintió un destello de esperanza. Era el primer paso hacia la autoexploración, y eso, de algún modo, era bueno. Focalicémonos en el presente, un paso a la vez, sugirió, inspirándose en los años de entrenamiento que había recibido. La danza es la forma más pura de conexión, pero también hay que aprender a estar en la vida de la misma manera. El reto era tangible, pero prometía la posibilidad de un futuro diferente. ¿Serían capaces de desandar el camino de la distancia y el dolor mientras exploraban sus miedos más profundos? Mientras la noche se acomodaba a su alrededor, la conexión entre ellos se profundizaba como una danza que exigía la sinceridad cruda de ambos. Graciela sabía que este era solo el inicio, pero no estaba segura del viaje que les esperaban. Una pregunta pululaba en su mente. ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar en su búsqueda de sanación? La respuesta estaba a punto de revelarse, y sin duda cambiaría todo. Un nuevo camino se abría ante ellos, lleno de posibilidades y desafíos por igual. ¿Serían capaces de dar ese segundo paso? Las luces del salón comenzaron a desvanecerse lentamente, como si un nuevo amanecer se apoderara de la habitación.
y con cada segundo, Miguel sentía que la tensión se deslizaba hacia un espacio de reflexión. Las palabras de Graciela resonaban en su mente, desenterrando fragmentos olvidados que había mantenido bajo llave por demasiado tiempo. Este era un momento de posibilidad. ¿Y si empezamos a escribir sobre lo que sentimos? La propuesta de Graciela sorprendió a Miguel, quien sintió que la simple idea de poner en palabras sus emociones era abrumadora, pero también liberadora. Poder vislumbrar sus demonios en un papel parecía, de algún modo, menos aterrador que dejarlos vagar libremente en su mente. Escribirlo en un diario podría ayudarnos a comprender mejor. La idea comenzó a tomar forma, y aunque Miguel respiraba con dificultad, un aire de esperanza se filtraba por los poros de su ansiedad. La posibilidad de exteriorizar su confusión lo estimulaba. Graciela observó la lucha en el rostro de su hermano. Reconoció que sus propias inseguridades también estaban sobre la mesa. Podemos hacerlo juntos. Te acompañaré en este proceso. La calidez en su voz actuó como un puente, acercando más esa conexión que parecían estar formando. Sin embargo, la idea de abrir sus heridas en un diario, de plasmarlas en palabras cuidadosamente arraigadas, despertaba en Miguel un miedo que lo paralizaba. No sé si tengo el valor para hacerlo. ¿Y si al escribirlo, me hace sentir aún más vulnerable? La lucha entre el deseo de sanar y el temor a entrar en la herida era palpable. Precisamente esa vulnerabilidad es lo que nos hará más fuertes, respondió Graciela, su tono firme, incluso empoderado. El primer paso es ser honesto contigo mismo. El eco de su voz se sentía como una invitación, un llamado a la acción que los empujaba hacia adelante. Miguel sopesó la idea, meditando sobre lo complejo que había sido su camino hasta ese instante. Las noches de oscuridad y las largas horas de introspección se entrelazaban con su deseo de avanzar, de encontrar un propósito más allá del miedo. La idea de plasmarlo en un papel le traía a la mente viejos recuerdos de cuando era niño, practicando la escritura sin saber que un día tendría que desnudarse emocionalmente ante ese mismo papel. Está bien, finalmente aceptó. Empezaré a escribir, pero necesito tu apoyo. La decisión se sintió como un peso menos en su pecho, una pequeña chispa de determinación. Mientras cada uno se acomodaba con su cuaderno en mano, Miguel sintió que la pluma no solo era un instrumento, sino un medio de liberación. Es anotar mis miedos, mis fracasos, lo que debo superar, pensó. Las palabras comenzaron a fluir, como un río desbordante, y se dio cuenta de que su alma encontró un espacio para respirar. Graciela, a su lado, apostaba por una silenciosa unión en nombre de la vulnerabilidad. Sabía que escribir podría cambiar la narrativa de Miguel, pero también la suya propia. Una confesión parecida a la de su hermano podría liberarla de sus limitaciones, de la incertidumbre que la había frenado en el camino hacia una vida plena. Sus números escritos comenzaron a ser canciones de autodescubrimiento, y con cada página, el brillo en los ojos de Miguel se rescataba del abismo. La danza que habían evitado, la conexión que anhelaban, comenzaba a vislumbrarse en un horizonte claro, mostrándoles que, aunque cada paso era incierto, tenían el poder de cambiar la dirección. Ahora que hemos comenzado, ¿qué más podemos descubrir sobre nosotros mismos? La pregunta flotó en el aire, tan inquietante como emocionante. Ambos comprendieron que lo que se avecinaba era un viaje en el que tendrían que confrontar no solo sus limitaciones, sino las sombras de un pasado que los había definido de maneras que no deseaban cargar más. Los cuadernos se llenaban de palabras que invitaban a nuevos retos, y ambos se sentían listos para desafiar la inercia que tanto tiempo había dominado sus vidas. La conexión estaba forjándose con cada trazo de la pluma, pero la incertidumbre de lo que encontrarían los mantenía a la orilla del abismo. ¿Qué revelaciones aún yacían esperando ser descubiertas en esa llanura de autenticidad? Y así, con un ligero temblor en las manos y nuevas posibilidades brotando en sus corazones, se aferraron a aquella pregunta primordial. ¿Estamos listos para enfrentarnos a la verdad de lo que hemos escrito? La respuesta a esa pregunta
no solo definiría su conexión, sino también sus destinos personales. Miguel se sentó en su habitación, el cuaderno abierto frente a él. La primera hoja estaba casi completamente llena, repleta de palabras que salían de su interior como un torrente. Era como si una parte de su ser hubiera estado esperando este momento, esperando el instante en que pudiera desbordar toda aquella carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. Sin embargo, con cada trazo de pluma, la ansiedad crecía. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad detrás de sus propios escritos? El sonido del lápiz rasguñando el papel era el único ruido en la habitación, una melodía que reflejaba el caos interno de Miguel. Las palabras se convertían en puentes hacia recuerdos que había tratado de olvidar. La incomprensión, las críticas y, sobre todo, el miedo a ser visto como realmente era. El miedo lo había acompañado, pero ahora, al escribir, comenzaba a perder su poder. Vulnerabilidad, murmuró para sí mismo. Aquella palabra que había sonado aterradora, ahora empezaba a transformarse. Se dio cuenta de que cada vez que su mano se movía, cada vez que plasmaba una experiencia dolorosa en el papel, estaba renunciando al poder que el pasado ejercía sobre él. Miguel se detuvo por un momento, sintiendo el peso del cuaderno en sus manos. ¿Qué había hecho hasta ahora? Poco a poco, se atrevió a indagar en su dolor con más profundidad. Anotó las veces que había sentido que no era suficiente, que no se merecía el amor ni el éxito. La rabia surgiendo de ese reconocimiento comenzaba a ser nutritiva. Era hora de sacudirse las cadenas que él mismo había forjado. Graciela, a su lado, lo observaba con atención. Había empezado su propio proceso de escritura, sumergiéndose en las páginas con la misma intensidad que él. Sin embargo, no podía evitar sentir una punzada de preocupación. Deseaba que Miguel prosperara, pero la equiparación de su dolor y el de su hermano la asustaba. ¿Cómo enfrentarían las verdades desenterradas? ¿Podrían manejar la luz que se proyectaría desde esas sombras? Con un suspiro profundo, Miguel leyó en voz alta lo que había escrito. Sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar sus propios miedos verbalizados. Era una mezcla de liberación y tristeza, como si estuviese dando la bienvenida a una parte de sí mismo que había estado recluida. Tal vez esto sea solo el comienzo, se dijo. Pero ese pensamiento lo llevó a un dilema. ¿Podía permitirse el lujo de seguir buscando respuestas en lo profundo de su ser, si eso implicaba arriesgar la relación con su hermana? La responsabilidad de causar dolor pasaba por su mente. Pero en ese instante, comprendió que no podía continuar automáticamente eliminando las piezas de su historia, porque temiera que otras personas sufrieran por ellas, como si al negarse a sí mismo terminara dándole un poder que nadie tiene sobre él. Graciela, dijo, atrayendo su atención. Escribir esto es realmente liberador. Pero me preocupa que empecemos a descubrir cosas que no queramos ver o que se interpongan entre nosotros. Su hermana pausó y, sin dudar, respondió con firmeza. Pero esos son los momentos que definirán quiénes somos realmente. Si esto va a cambiar algo, será en cómo lo enfrentemos. Necesitamos ser valientes juntos. Sus palabras resonaban con una verdad sencilla y aterradora. Miguel se dio cuenta de que en este viaje, no solo buscaba descubrirse a sí mismo, sino también crear un vínculo más fuerte con Graciela. Era un viaje del que no podrían escapar, y de alguna manera, la idea de enfrentar sus demonios juntos le daba el coraje que faltaba. Al mirar nuevamente su cuaderno, consideró lo que aún tenía que explorar. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La vulnerabilidad se sentía de algún modo estimulante, tentador. Hagamos trato, sugirió, sus ojos brillando con determinación. Prometámonos que leeremos lo que hay escrito aquí, sin miedo y sin juicio. Así podremos apoyarnos verdaderamente. Graciela asintió, y en ese instante, fue como pulsar un botón de encendido que iluminaba toda su existencia. Las sombras se llenaban de luz, y aunque nada estaba garantizado, ambos sabían que el desafío de abrirse sería el camino hacia la sanación.
Entonces, en ese contexto de fragilidad y fuerza, Miguel sintió que un nuevo compromiso estaba en juego. Había algo más en esta aventura, algo ominoso pero prometedor que apenas comenzaba a revelarse. Vamos a descubrir la verdad tras nuestros miedos. Y por lo que descubramos, deseo saber cuáles son las sombras que podemos dejar atrás. Finalizó Miguel con una voz renovada. Sin embargo, cada sílaba que pronunciaba lo dejaba con un escalofrío en la espalda. En el fondo, sus anhelos de libertad estaban rodeados por la inquietante pregunta: ¿qué secretos permanecerían escondidos? ¿Y qué habría que sacrificar para obtener la claridad que deseaban? Poco a poco, Miguel se sumergió en su cuaderno. El cálido aroma del papel y la tinta se convirtieron en sus mejores aliados. La sala estaba iluminada tenuemente, creando una atmósfera perfecta para explorar los rincones oscuros de su mente. Cada palabra que escribía era un paso más hacia la autenticidad. Cada frase, un ladrillo en la construcción de un nuevo yo. Con un sentido renovado, empezó a abordar una sección de su vida que siempre había intentado ignorar: su infancia. Al recordar aquellos momentos, sintió un nudo en la garganta. La imagen de un Miguel niño, lleno de esperanza y sueños, contrastaba con la pesadez que sentía ahora. ¿Qué sucedió con aquel niño?, se preguntó. Un torrente de emociones lo envolvió mientras sus dedos se movían ágilmente sobre el papel. Recordó el juicio que a menudo recibía de sus compañeros, aquel estigma que se le había impuesto como un nombre que no quiso llevar. El miedo a defraudar a otros, a no estar a la altura de las expectativas, había alimentado su inseguridad. Pero, a medida que veía las palabras fluir, sintió cómo se desgajaba parte de esa carga. «Puedo cambiar», se dijo en voz alta, como si al pronunciarlo, aquel enunciado cobrara vida. La convicción comenzó a arraigarse en su ser. Al mirar a Graciela, que también escribía a su lado, Miguel sintió que esa unión era más que una simple promesa. Era un pacto genuino de transformación. No solo se trataba de sanar sus propias heridas, sino de fortalecerse mutuamente. De repente recordó algo que había olvidado intencionalmente: la carta de aceptación a la universidad. Un evento que había sido un rayo de esperanza y a su vez un recordatorio del miedo. Con tono de voz decidido, compartió su anhelo de matricularse en psicología. Los ojos de Graciela se iluminaron, sorprendidos por su confesión. Ella había notado su interés en ayudar a otros, pero nunca pensó que Miguel se lo diría con tal claridad. Eran palabras impactantes, poderosas, que contenían una nueva narrativa. «Entonces, ¿por qué no lo intentas? ¿Qué es lo que te detiene?», preguntó Graciela. La pregunta quedó flotando en el aire. En lugar de una respuesta reflexiva, Miguel se quedó en silencio. Las dudas arremetían en su mente como un vendaval. ¿Y si fracaso? ¿Qué pasará si descubro que no soy suficientemente bueno para ser un psicólogo? La lucha interna se intensificó en su pecho. Conscientemente, había decidido dejar atrás esa mentalidad, pero aún necesitaba enfrentar la sombra de su inseguridad ante el mundo. Graciela lo observó con la intensa mirada de alguien que conoce la verdad detrás de la máscara. No puedes permitir que esos pensamientos te paralicen. Cada paso que des hacia el futuro es una declaración de tu valentía. Su hermana estaba aplicando en sus propias palabras lo que estaban intentando hacer a través de la escritura. Esa energía se transmitía, aumentando su claridad. Miguel, movido por ese coraje que emanaba de Graciela, decidió desafiar sus propios límites. Volvió a su cuaderno, escribiendo sobre la posibilidad de postularse a la universidad. Sin embargo, la verdad era que no solo se trataba de hacer una solicitud. Era el acto de despojarse de una parte de su identidad que ya no le pertenecía. Miguel comenzó a plasmar sus miedos en las páginas, dejando constancia de un compromiso consigo mismo, uno que ya no estaba dispuesto a dejar de lado. La noche avanzaba, y el sonido del lápiz se convirtió en un canto sanador. Con cada palabra, dejaba atrás las sombrías creencias limitantes. Era como si, al escribir, cada letra se convirtiera en un baluarte de su autodeterminación. Mientras se adentraba en esta nueva narrativa,
Miguel sintió que el miedo a lo desconocido comenzaba a transformarse en una vibrante expectativa. Descubrió que estaba escribiendo no solo su relato, sino también una nueva versión de sí mismo. Pero en medio de esa claridad emergente, una sombra surgió en su mente, provocando un nuevo escalofrío. ¿Qué pasaría si el camino hacia su verdadera vocación no solo desvelara sus propios temores, sino también secretos que llevaban tiempo guardados? Aquella incertidumbre, aunque inquietante, también prometía una revelación que podría cambiarlo todo. Con el lápiz aún en la mano, una pregunta final resonó en su mente. ¿Estaba listo para afrontar las verdades que esta nueva etapa podría desvelar? La transformación de Graciela y Miguel se consolidó en una tarde brillante, donde ambas almas, antes enredadas en sus miedos y responsabilidades, comenzaron a despojarse de las cargas que llevaban en sus espaldas. El entendimiento había florecido, pero también la valentía de mirar hacia el futuro. La danza, que inicialmente había sido un refugio para Graciela, se había convertido en el idioma de su conexión con Miguel. En aquellos ensayos, ambos habían dado pasos hacia el autoconocimiento, y estos momentos de vulnerabilidad compartida se sentían como una sinfonía vibrante en sus corazones. Los días pasaban, y la insistente disposición de Miguel a escribir, a explorar sus emociones en el papel, comenzó a arrojar luz sobre aspectos de su vida que, durante años, había evitado. Leía lo que había escrito en voz alta. La incomprensión de la infancia me ha atormentado, confesaba, y al escucharse su voz resonaba con poder, desnudando los miedos que alguna vez lo habían mantenido atrapado. Graciela, al lado de él, sentía cómo esa sinceridad también resonaba en su propia búsqueda de autenticidad. Mientras Miguel revelaba sus miedos y esperanzas, Graciela tomó la decisión de seguir su camino y prepararse para mostrar su arte en una presentación que se celebraría dentro de un mes. Escribir había sido una revelación, mas el siguiente paso sería salir al escenario, ensayar y demostrar su evolución frente a una audiencia. Al comunicar sus ambiciones, vislumbró que la danza podía ser una extensión de su nueva vida, una celebración de su crecimiento y una forma de romper las cadenas del pasado. El día de la presentación, las luces del escenario brillaban intensamente, y Graciela sintió cómo la adrenalina corría por su cuerpo. Mientras se preparaba, recordaba el camino que había recorrido, las dudas y los temores que había enfrentado junto a Miguel. La conexión con su hermano había desbloqueado una confianza, y ahora tenía la oportunidad de demostrarlo a través de cada movimiento que iba a efectuar. Mientras tanto, Miguel, quien había encontrado su voz también a través de la escritura, se había decidido a postularse a la universidad. La decisión había sido un hito en su vida. Renunciar al miedo que lo había mantenido en la sombra y abrazar su deseo de ser psicólogo. Su madre había notado el cambio en él, y por primera vez en años, Miguel se sentía orgulloso de sí mismo. La idea de ayudar a otros lo entusiasmaba, y visualizaba un futuro lleno de oportunidades. Habría que enfrentar muchos desafíos, pero ya no temía al fracaso. De hecho, los errores eran tan solo peldaños en su camino hacia el éxito. En la presentación, Graciela danzó con toda su alma. Cada paso era una manifestación del amor que había cultivado por sí misma y por su familia. Cuando la música cesó, la ovación del público no solo era por su destreza, sino por la historia que había tejido y compartido a través de cada giro. Ella brilló como nunca, dejando atrás el peso de la inseguridad y el miedo a lo que esperaban de ella. Unas semanas más tarde, Miguel recibió la carta de aceptación a la universidad. Era el momento que había ansiado. Con el corazón rebosante, se la mostró a Graciela, quien no podía contener las lágrimas. La alegría era contagiosa. Ambos se abrazaron, sintiéndose finalmente libres de las limitaciones del pasado. Habiendo compartido su travesía, ambos se dieron cuenta de que la conexión familiar se había estrechado y fortalecido. En el proceso de sanar y crecer, no solo habían forjado un nuevo presente, sino un futuro en el que sus sueños podían coexistir con las responsabilidades, sin que éstas los aplastaran. El viaje no había terminado,
pero había alcanzado un punto culminante, una verdadera relación de apoyo mutuo, donde las victorias individuales se celebraban como triunfos compartidos. Graciela y Miguel, libres y transformados, sus corazones latiendo al unísono, se enfrentaron al futuro con una sólida confianza, sabiendo que lo que les esperaba también sería hermoso. Ambos habían alcanzado un nuevo horizonte. Eran capaces de danzar con sus sueños y seguir sus pasiones sin dejar atrás a su familia. Sabían que siempre estarían ahí para ayudarse mutuamente en cada paso del camino. La voz de Don Luis resonando en ellos, recordándoles que cada pequeño gesto de amor tiene el poder de cambiar el mundo. Ahora los invito a ustedes, que han sido parte de esta historia. Necesitan suscribirse ahora para seguir siendo testigos de historias que inspiran y transforman vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora, para que el algoritmo nos ayude a compartir estas historias con más personas que necesitan escuchar acerca de la superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Queremos saber su opinión. Y finalmente, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ayudar a que más gente respire esperanza y motivación. Su apoyo es esencial.